El olor a gasolina es algo que nunca se olvida. Es dulce, químico, y se te pega en la garganta, en la ropa, en el alma. Esa noche, el aire de la casa estaba impregnado de ese olor. Recuerdo el silencio, un silencio pesado, roto solo por mi propia respiración agitada, mientras sostenía la pequeña caja de cerillas en mi mano temblorosa. La saqué, una sola. El raspado contra la lija sonó como un trueno en la quietud de la madrugada. Por un segundo, la pequeña llama anaranjada bailó frente a mis ojos, reflejando un universo de odio. Y luego la dejé caer. No hubo una explosión como en las películas, solo un susurro, un fuf, que recorrió el líquido derramado por el pasillo hasta su puerta. Y después el grito, un grito que no era humano, un aullido de puro terror y dolor que todavía resuena aquí, en la soledad de mi celda, 10 años después. Me llamo Alejandro. Tengo 28 años y me sentenciaron a cadena perpetua por el asesinato de mi madrastra, Elena. Para la prensa, para el jurado, para mi propio padre, soy un monstruo. Un psicópata que quemó viva a una mujer inocente mientras dormía. Y quizá lo sea. Pero para que entiendan por qué un chico de 18 años llega a cometer un acto tan atroz, tienen que caminar conmigo por el sendero que me llevó a esa puerta. Tienen que entender que el infierno que desaté esa noche fue solo un reflejo del infierno que yo ya vivía por dentro. Antes de Elena, mi vida era simple. Era solo mi padre y yo. Él era representante de ventas, pasaba mucho tiempo en la carretera, pero los fines de semana eran nuestros. Íbamos a pescar al lago, aunque casi nunca pescáramos nada. Pasábamos horas en el garaje, intentando arreglar su viejo coche, llenándonos de grasa hasta las cejas. Por las noches, yo hacía mis deberes en la mesa de la cocina mientras él preparaba la cena, casi siempre quemando algo. Era una vida tranquila, sin lujos, pero era nuestra. Había una paz que yo daba por sentada. La casa olía a café por las mañanas y a la loción de afeitar de mi padre. Era el olor de un hogar. Entonces apareció ella. Mi padre la conoció en un viaje de trabajo. Cuando me la presentó, entendí por qué se había enamorado. Elena era deslumbrante. Tenía una sonrisa que parecía iluminar la habitación y unos ojos verdes que te miraban como si fueras la persona más importante del mundo. Al principio fue encantadora conmigo. Me traía regalos, me preguntaba por la escuela, cocinaba mis platos favoritos, hacía todos los movimientos correctos. «Quiero ser tu amiga, Alex», me decía con esa voz melosa. Y yo, un chico de 15 años desesperado por reconstruir una familia, le creí. Creí que por fin las cosas estarían completas. Historias como la mía, donde la realidad es mucho más oscura de lo que parece en la superficie, son las que nos obligan a mirar más de cerca la naturaleza humana. Si este tipo de relatos te atrapan y quieres descubrir hasta dónde puede llegar una persona, suscríbete, porque cada detalle cuenta en el camino hacia la verdad. La fachada no tardó en agrietarse. Empezó con cosas pequeñas, casi imperceptibles, comentarios lanzados como dardos venenosos cuando mi padre no estaba escuchando. ¿De verdad vas a salir con esa camiseta tan vieja? ¿Qué dirá la gente? O mientras yo veía la televisión, tu padre trabaja muy duro para que tú estés ahí sentado perdiendo el tiempo. Eran pequeñas gotas de veneno, diseñadas para erosionar mi confianza. Un día, llegué de la escuela y encontré una caja en la basura. Dentro estaban todas las fotos de mi madre, todas. Cuando le pregunté con un nudo en la garganta, me sonrió con esa dulzura falsa y me dijo, «Cariño, tenemos que hacer espacio para nuevos recuerdos, ¿no crees?» El punto de inflexión fue por un estúpido trofeo de ciencias que había ganado en la secundaria. Era mi mayor orgullo. Lo tenía en una repisa en la sala. Una tarde, al volver a casa, lo encontré en el suelo, hecho pedazos. Elena estaba barriendo los restos con una calma escalofriante. «Se me resbaló limpiando», dijo sin mirarme. «Eras un desordenado, lo dejaste muy al borde». Yo sabía que mentía. Lo sabía con cada fibra de mi ser. Cuando mi padre llegó, corrí a contarle, esperando que por fin viera a través de ella. Pero él solo suspiró, cansado. La abrazó y me dijo, «Hijo, fue un accidente.
Ya eres mayorcito para hacer un drama por estas cosas. Esa noche, encerrado en mi cuarto, no lloré por el trofeo. Lloré porque me di cuenta de que estaba solo. Ella no solo había entrado en mi casa, había conquistado el corazón de mi padre y me había convertido en un extraño en mi propio hogar. Ese fue el día que el odio empezó a echar raíces. ¿Desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando mi historia? Déjamelo saber en los comentarios. Y entonces, todo se volvió peor. No fue de un día para otro. Fue como una gota de veneno que caía cada día en el vaso de agua de nuestra familia, hasta que todo se corrompió. Ella empezó a controlar el dinero. Mi padre, que siempre había sido generoso conmigo, de pronto me cuestionaba cada gasto. ¿Para qué necesitas eso?, me decía con la voz de ella resonando en sus palabras. Si antes me daba dinero para mis cosas, para salir con mis amigos, ahora tenía que justificar hasta el último centavo. Y casi siempre la respuesta era un no. La mano que me daba el dinero era la de mi padre, pero los hilos que movían esa mano eran los de Elena. Recuerdo una tarde. Llegué a casa y el olor a limpio era diferente. No era el olor de siempre. Era un olor químico, artificial. Entré a mi cuarto y sentí un vacío en el estómago. La pequeña caja de madera que guardaba sobre mi escritorio, donde tenía las fotos de mi madre, algunas cartas y un mechón de su cabello, no estaba. La busqué por todas partes, debajo de la cama, en el armario, con el corazón latiéndome en la garganta. Salí al salón. Elena estaba sentada en el sofá limándose las uñas, con una sonrisa satisfecha. ¿Buscas algo?, me preguntó con esa voz dulce y venenosa. Le pregunté por la caja. Ah, esa vieja caja polvorienta, dijo sin mirarme. Estaba haciendo limpieza profunda. Todas esas cosas viejas solo acumulan ácaros y malos recuerdos. Lo tiré todo a la basura. Sentí como la sangre me hervía, como el calor subía desde mis pies hasta mi cabeza. ¿Malos recuerdos? Eran mis únicos recuerdos. Corrí hacia los cubos de basura en la calle. Abrí las bolsas una por una, esparciendo desperdicios por la acera, buscando desesperadamente mi caja. Nunca la encontré. Esa noche, cuando se lo conté a mi padre, él solo suspiró y dijo: «Hijo, Elena solo quiere lo mejor para nosotros. Dejar el pasado atrás». No me defendió. Se puso de su lado. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo una rabia tan pura, tan caliente, que me quemaba por dentro. Era una rabia que no tenía a dónde ir. Los días se convirtieron en un infierno silencioso. Las humillaciones eran constantes, pequeñas y afiladas como alfileres. Comentarios sobre mi ropa, sobre mis amigos, sobre mi futuro. Siempre delante de mi padre, para que él viera lo preocupada que estaba por mí. Y él, ciego, se lo creía todo. Me sentía un extraño en mi propia casa. Las noches se volvieron mi único refugio, pero incluso ahí, el odio no me dejaba descansar. Daba vueltas en la cama, sudando, con el corazón acelerado, imaginando mil maneras de hacerla desaparecer. Eran solo fantasías, escapes de mi mente para no volverme loco. Pero poco a poco esas fantasías empezaron a sentirse menos como fantasías y más como posibilidades. Si te has sentido alguna vez atrapado, sin salida, como si las paredes de tu propia vida se estuvieran cerrando a tu alrededor, suscríbete a este canal, porque sabes que hay historias que necesitan ser contadas hasta el final. El punto de quiebre llegó un jueves. Había tenido una entrevista para un trabajo de verano, algo que realmente quería para poder tener mi propio dinero y largarme de esa casa. Volví emocionado, casi corriendo. Entré por la puerta y la vi hablando por teléfono en la cocina. No me vio llegar. La escuché decir mi nombre y me detuve. «No, claro que no lo va a conseguir», decía entre risitas. «Es un vago, un inútil, igual que su madre. No sirve para nada. Solo es un estorbo aquí». Colgó el teléfono y se giró. Me vio allí paralizado en el pasillo. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, pero luego regresó desafiante. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Ya lo había dicho todo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. El calor que sentía en mi pecho ya no era solo rabia. Era otra cosa.
Era una calma fría, aterradora. Todas las fantasías, todas las noches en vela, todo el odio acumulado, todo se enfocó en un solo punto. Fuego. El fuego purifica, el fuego limpia, el fuego lo consume todo y no deja nada atrás. La idea no fue un pensamiento, fue una certeza. Era la única solución. Ya no había palabras, no había discusiones, no había esperanza. Solo había una llama que empezaba a crecer en mi mente. No hubo un plan elaborado. Fue un impulso, una necesidad visceral. Esa misma noche esperé. Escuché los sonidos de la casa apagándose, el murmullo del televisor, los pasos de mi padre subiendo a la habitación, el clic de la puerta de su cuarto al cerrarse. Silencio. Me moví como un fantasma por la casa que ya no sentía mía. Fui al garaje. Mis manos no temblaban, estaban firmes. Sabía exactamente lo que estaba buscando. El pequeño bidón rojo que usábamos para la cortadora de césped. Gasolina. El olor llenó mis fosas nasales. Un olor fuerte, químico, el olor del final. Lo tomé. También cogí un viejo mechero que mi padre guardaba en una caja de herramientas. Caminé de vuelta, subí las escaleras, cada escalón un paso sin retorno. Mi corazón latía, pero no de miedo. Latía con un propósito. Me detuve frente a su puerta. Podía escuchar su respiración suave y acompasada al otro lado. Dormía, soñando quizás, sin saber que ya no iba a despertar. Dime desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esto. El aire en la casa se sentía denso, pesado, como si supiera lo que estaba a punto de pasar. Era un jueves, pasada la medianoche. Mi padre roncaba en su habitación, un sonido que siempre me había parecido irritante, pero que esa noche era una especie de banda sonora para el silencio. El bidón de gasolina estaba frío en mis manos. El plástico rojo se sentía resbaladizo por el sudor de mis palmas. Cada paso que daba sobre el suelo de madera era un crujido que retumbaba en mis oídos como un disparo. Me detuve frente a la puerta de su habitación, la puerta que tantas veces había imaginado abrir para esto. Por un segundo, una fracción de segundo, dudé. Una voz en mi cabeza, una voz que sonaba como la de un niño asustado, me suplicaba que diera la vuelta, que dejara el bidón en el garaje y volviera a mi cama. Pero la otra voz, la que había crecido y se había alimentado de rabia durante años, fue más fuerte. Giré el pomo con una lentitud insoportable. La puerta se abrió sin hacer ruido. Allí estaba ella, dormida. Su rostro, que en la vigilia me parecía una máscara de desprecio, ahora se veía extrañamente sereno, vulnerable. Respiraba de forma acompasada, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Me acerqué a la cama, mis pies moviéndose por sí solos. El olor a su perfume barato se mezclaba con mi propio miedo. Desenrosqué la tapa del bidón y el olor penetrante de la gasolina inundó el cuarto al instante, un aroma químico y violento que borró cualquier otro rastro de normalidad. Incliné el recipiente. El líquido oscuro y espeso cayó sobre las sábanas, sobre sus piernas, sobre su cuerpo, con un sonido sordo y húmedo. No se movió. Saqué la caja de fósforos del bolsillo. Mis dedos temblaban tanto que casi no podía sacar uno. Rasqué la cabeza roja contra la lija. 1, 2 veces. Nada. El pánico empezó a subir por mi garganta. Una tercera vez. La pequeña llama anaranjada cobró vida, bailando frente a mis ojos, reflejándose en el charco a sus pies. Durante un instante eterno, me quedé mirándola. Era la puerta al infierno, y yo tenía la llave. Y entonces la dejé caer. No hubo una explosión como en las películas. Hubo un whoosh gutural, un rugido que nació de la nada y lo consumió todo. Una ola de calor me golpeó la cara y me hizo retroceder. Las llamas azules y naranjas treparon por la cama con una velocidad inhumana, como si una bestia hambrienta estuviera devorando la tela, la espuma, la carne. Ella se despertó. No hubo un grito largo, solo un alarido agudo, inhumano, un sonido que se cortó casi al instante en que las llamas le alcanzaron el rostro. Vi su cuerpo convulsionar bajo el fuego, una silueta negra retorciéndose en un mar de luz anaranjada. El olor a pelo quemado y a algo más, algo dulce y nauseabundo, llenó mis pulmones. No sentí nada, ni triunfo ni arrepentimiento, solo un vacío helado,
mientras observaba mi obra maestra de destrucción. El fuego era hipnótico, hermoso y terrible a la vez. Si estás escuchando esto y sientes un escalofrío, es porque sabes que la realidad supera cualquier ficción. Suscríbete si tienes el valor de escuchar hasta el final. Me retiré lentamente, cerré la puerta de la habitación y corrí a mi cuarto. Mi plan era simple. Abrí mi ventana, empecé a toser con fuerza y grité: «¡Papá! ¡Huele a humo!». Mi corazón latía desbocado, no por miedo a ser descubierto, sino por la adrenalina. Escuché a mi padre levantarse de golpe, sus pasos torpes y asustados por el pasillo. «¿Qué pasa?». «¿Qué es ese olor?». Salió al pasillo y vio el humo que ya se filtraba por debajo de la puerta del infierno. Su grito fue de puro terror. Intentó abrir la puerta, pero el calor era tan intenso que retrocedió con la mano quemada. El caos se apoderó de la casa. Mi padre corría de un lado a otro gritando su nombre, llamando al 911 con manos temblorosas. Yo me quedé en el umbral de mi habitación fingiendo pánico, interpretando el papel del hijo aterrorizado. Las sirenas se oyeron a lo lejos, un lamento que se acercaba cada vez más. Los vecinos empezaron a salir a la calle. Las luces rojas y azules de los camiones de bomberos y las patrullas de policía pintaron las paredes de nuestra casa, convirtiendo la escena en un espectáculo macabro. Vi a los bomberos romper la puerta principal con un hacha. El humo negro y espeso salió en una bocanada violenta. Se pusieron las máscaras y entraron con las mangueras. Mi padre estaba en el jardín de rodillas sollozando. Yo me acerqué y le puse una mano en el hombro, un gesto vacío. Por dentro, observaba cada detalle, memorizando las caras, los procedimientos. Un bombero salió, se quitó el casco y negó con la cabeza al hablar con un policía. «Ya lo sabía. Estaba hecho». La encontraron, o lo que quedaba de ella. Vi cómo sacaban una bolsa negra en una camilla. Era más pequeña de lo que esperaba. Mi padre se derrumbó por completo. Yo me mantuve firme, con lágrimas falsas en los ojos, el hijo perfecto que acababa de perder a su madrastra en un trágico accidente. Un investigador se me acercó. «¿Sentiste algo, hijo? ¿Oliste algo antes?». Negué con la cabeza. «Solo el humo, señor». Me despertó el humo. Él asintió, pero sus ojos no me dejaban. Había una duda en su mirada, una semilla que yo mismo había plantado. La investigación apenas comenzaba. Comenta desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esta confesión. Los días que siguieron fueron un borrador borroso, una actuación mediocre en una obra de teatro que yo mismo había escrito y dirigido. La noticia se esparció como el fuego que yo había iniciado. «Trágico accidente», decían los titulares iniciales. Mi padre estaba destrozado, un hombre reducido a escombros, y yo estaba a su lado ofreciendo un hombro para que llorara, un hombro que apestaba a la gasolina de la muerte de su esposa. Fingí mi dolor con una maestría que me sorprendió a mí mismo. Lloré en el funeral. Acepté las condolencias de vecinos que me miraban con lástima, sin saber que el monstruo que buscaban estaba recibiendo sus abrazos. Pero la mentira tiene patas cortas, y las mías estaban a punto de ser amputadas por la cruda verdad. La policía no es tonta. El término accidente pronto fue reemplazado por investigación de incendio provocado. Los forenses son magos oscuros que leen historias en las cenizas. Encontraron los restos del bidón de gasolina. Encontraron el rastro del acelerante que iba desde la puerta de su habitación hasta la salida. Y lo más importante, encontraron a un testigo. Una anciana que sufría de insomnio, que vivía en la casa de enfrente, me había visto. Vio una silueta delgada, vestida de oscuro, escabullirse de la casa segundos antes de que la primera llama besara la ventana. Su descripción coincidía conmigo. Los interrogatorios comenzaron siendo amables. «Joven, lamentamos tu pérdida. Solo queremos entender qué pasó». Yo mantenía mi historia. Estaba dormido, me desperté con el humo, apenas pude escapar. Pero sus preguntas se volvieron más afiladas, más directas. «¿Dónde compraste la gasolina, hijo? ¿Por qué tus zapatillas tienen restos de hidrocarburos? ¿Por qué la señora Martínez dice que te vio salir de la casa antes de que empezara el fuego?» Mi mundo se desmoronaba con cada pregunta. La red se estaba cerrando, y yo era el único pez en ella. El arresto no fue dramático. 2 detectives tocaron la puerta de la casa de mi tía, donde me estaba quedando. Mi padre abrió. «Venimos a por su hijo», dijo uno de ellos sin emoción.
No me resistí. Sabía que el juego había terminado. La sala de interrogatorios era exactamente como en las películas, fría, gris, con una mesa de metal y 2 sillas. Me dejaron solo durante horas, para que el silencio y mis pensamientos me cocinaran a fuego lento. Cuando finalmente entraron, pusieron una serie de fotografías sobre la mesa, el bidón de gasolina derretido, el informe del forense, una foto mía granulada, captada por la cámara de seguridad de una gasolinera a las 2 de la mañana, comprando combustible. Y la última foto, la que rompió la presa de mis mentiras, una foto de ella calcinada, irreconocible. «Esta es tu obra, campeón», dijo el detective mayor. «Ahora cuéntanos por qué». Y lo hice. La historia completa brotó de mí como un veneno que ya no podía contener. Hablé del odio, del resentimiento, del plan. No lloré, no pedí perdón. Simplemente expuse los hechos con la frialdad de un cirujano, describiendo una operación. El juicio fue corto. Con mi confesión y las pruebas abrumadoras, el resultado era inevitable. Mi padre se sentó en la primera fila cada día, su rostro una máscara de dolor y confusión. Nunca me miró a los ojos. El juez me llamó monstruo. Me sentenció a cadena perpetua. Recuerdo el sonido metálico de las esposas, el murmullo de la gente en la sala y la mirada vacía de mi padre mientras 2 guardias me sacaban de allí para no volver a ver la luz del día como un hombre libre. Ahora, desde esta celda que es mi hogar perpetuo, el tiempo ha hecho su trabajo. El odio que sentía se ha enfriado, dejando solo las cenizas de un remordimiento pesado y constante. Pienso en ella, no como la madrastra que despreciaba, sino como la mujer que dormía, ajena al destino que mi rabia le había preparado. Escucho sus gritos en mis sueños, no los gritos de una villana, sino los de un ser humano ardiendo vivo. No hay justificación para lo que hice. Fui un adolescente lleno de ira que tomó una decisión permanente para un problema que quizás no lo era. Aquí dentro, rodeado de otros hombres que también cruzaron una línea de la que no hay retorno, aprendes que las consecuencias son lo único real. Historias como la mía son una advertencia, y si te suscribes a este canal, escucharás muchas más. No para glorificar el crimen, sino para entender la oscuridad que todos llevamos dentro y la importancia de no dejar que nos consuma. El peso de esta elección vivirá conmigo hasta mi último aliento. La prisión no me ha reformado, simplemente me ha contenido. Me ha dado tiempo infinito para reflexionar sobre un solo instante de locura. Acepto mi castigo, pero desearía poder rebobinar el tiempo, no para salvarme a mí, sino para salvarla a ella. Para decirle al chico estúpido y lleno de odio que yo era que se detuviera, que respirara, que la vida era más que ese momento de furia. Pero el tiempo no retrocede. Si mi historia te ha hecho reflexionar, dale a me gusta y compártela. Suscríbete para no perderte ninguna de estas crónicas desde el abismo. Quiero que pienses en las decisiones que tomas cada día, en el peso que pueden llegar a tener. Déjame saber en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esta confesión.